Los evangelios sinópticos, como el Evangelio según San Juan, registran la vida de Jesucristo. A continuación, mis queridos hermanos, vamos a ver su nacimiento y niñez, que está registrado en San Lucas, capítulo 2, 4 al 7, y los versos 51 y 52. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Nacimiento y niñez de Jesucristo. Circuncidado al octavo día, según San Lucas 2:21. Su presentación en el templo, Lucas 2:22. A sus 12 años, Jesucristo sube al templo de Jerusalén conforme a la fiesta de los judíos. Y el contexto habla la fiesta de la Pascua, Lucas 2:42. A continuación, un pequeño vídeo acerca de Sus la padres iban infancia todos de los años a Jesucristo. Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iba en la caravana, anduvieron una jornada buscándole entre sus parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Y él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Vamos a ver el ministerio de Jesús. A continuación, un resumen de los acontecimientos de los 4 periodos del ministerio de Jesús. 1, el principio del ministerio de Jesús. 2, el ministerio en Judea. 3, el ministerio en Galilea. Y 4, el ministerio en Perea. Como introducción al ministerio de Jesús, tanto los evangelios sinópticos como el evangelio según San Juan relatan el ministerio de Juan el Bautista, su mensaje sobre el arrepentimiento y el bautismo de Jesús. Juan bautizaba en el río Jordán. ¿Lo recuerda? Los evangelios sinópticos relatan la tentación del Señor en el desierto durante 40 días. Pero, ojo, el relato en el Evangelio según San Juan habla de los primeros seguidores de Cristo, es decir, Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael, y lo que el Señor les enseñó. Luego habla del primer milagro, es decir, el cambiar el agua en vino en las bodas de Cana. Eso es muy importante. Y relata en forma breve el ministerio del Señor en Capernaum, que está registrado, hermano, en los libros de Mateo 3.1, Marcos 1.13, Lucas 3.1 y Juan 1.19. A continuación vamos a ver el ministerio de Jesucristo en Judea. Solo Juan, hermanos, tomen en cuenta esto, solo Juan relata este ministerio en Judea. En Juan 2, 13 al 25 tenemos la visita de Jesús a Jerusalén para la Pascua, cuando echó fuera a los que vendían en el templo. En el mismo pasaje encontramos la primera profecía de Cristo referente a su muerte. Luego relata la conversación del Señor con Nicodemo y con la mujer samaritana. ¿Recuerda? Eso está registrado en San Juan 3.1 al capítulo 4:42. Ambas conversaciones concuerdan con el propósito de Juan, el demostrar que Jesús es el profeta. En una clase anterior dijimos que Mateo presenta a Jesús como el rey prometido, Marcos presenta como el sumo sacerdote, Lucas presenta como el juez y el Evangelio según San Juan presenta a Jesucristo como el profeta. Ahora vamos a tocar algunos pasajes que hablan acerca del ministerio de Jesucristo en Judea. Juan 2, 13 al 25. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas.
Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? El 19, respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El verso 23, y estando en Jerusalén la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así es nuestro Señor Jesucristo, Él es omnisciente. Recordemos que Él en la tierra era Dios y también era hombre. Esa es la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también vamos a ver el ministerio de Jesucristo en Galilea. Ahora, hermanos, al salir de Jerusalén, donde había celebrado la Pascua, Jesús dio comienzo a su ministerio en Galilea, lo que fue de larga duración, más o menos 1 año y 9 meses. Su mensaje no fue recibido en Nazaret, donde había sido criado, por tanto fue a vivir en la ciudad de Capernaum, de donde salía en sus recorridos por la región. Durante esta época, hermanos, visitó Jerusalén una sola vez, cuando sanó al paralítico de Bethesda. Concluyó su ministerio en Galilea al subir a Jerusalén en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, donde enseñó a la gente. Esto también está registrado en San Juan 7:53 al capítulo 8:59. A continuación, hermanos, voy a dar lectura a algunos pasajes que van a apoyar el ministerio que Jesucristo hizo en Galilea. Mateo 4:12 al 25. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El verso 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El ministerio en Perea. Hermanos, este ministerio se denomina ministerio en Perea porque después de su partida final de Galilea, Jesús pasó por Perea, ministrando por el camino. Luego de estar en Jerusalén, salió nuevamente para Perea, donde se quedó hasta su regreso a Jerusalén pocos días antes de su pasión y muerte. Ahora, al salir Jesús de Galilea, envió a los 70 a predicar. ¿Recuerda lo que dice Lucas 10:1 al 24? Pues léalo en casa, mi hermano. Lo relatado, hermano, en Juan capítulos 9 y 10 sucedió durante el ministerio del Señor en Perea. Ahora, después de resucitar a Lázaro de entre los muertos, suceso que resultó en gran oposición al Señor, recuerda esa escena, Jesús volvió a Perea durante este periodo y hasta su entrada triunfal en Jerusalén. El Señor no estaba inactivo, puesto que las escrituras relatan la curación de los 10 leprosos, la conversación con el joven rico y la conversión de Zaqueo. Mientras estaba Jesús en Betania, hermanos, fue ungido por María. Eso es lo que dice Mateo 26:7. Ahora, el periodo del ministerio en Perea se extendió desde el otoño hasta la primavera del año siguiente, cuando Jesús
fue crucificado. Ahora vamos a ver los últimos días de Jesucristo, su sufrimiento y muerte. Así es como lo registra San Juan 19, 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vamos a ver también su resurrección, que está registrado en Mateo 28, 1 adelante. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. También vamos a ver a continuación la ascensión de Jesucristo, que está registrado en Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lucas 24, 50 y 51 dice de esta manera: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndoles, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Mis queridos hermanos, el tema de la resurrección es un evento real. Nosotros por fe lo aceptamos porque así está escrita en su palabra. Hermanos, los evangelios sinópticos más el evangelio de Juan nos dan las buenas nuevas de Jesucristo. Esas buenas noticias de que hay un camino que nos lleva al Padre, que hay un Cristo quien fue el sustituto, quien murió por vos, y una esperanza para el que creyere. Este mismo Jesús, quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Y hermanos, y esto es un motivo más para agradecer al Señor. Dios bendiga su vida y su palabra.